Bueno, vamos a empezar entonces. Buen día a todos. Les damos la bienvenida a la primera sesión del proyecto Mundo Joven, la compleja experiencia adolescente. El tema a tratar el día de hoy será sobre la educación sexual integral, un enfoque desde la identidad personal hacia la toma de decisiones. Bienvenidos y bienvenidas a los que esperamos sea un webinar sumamente interesante para cada uno y una de ustedes. A continuación, les hablaré sobre los objetivos que queremos lograr con este webinar, que espero sea de su agrado. Como objetivo general, tenemos definir el conocimiento de conceptos formativos para la identidad personal y su importancia en la construcción de la toma de decisiones desde la educación sexual integral. Como objetivos específicos, identificar las necesidades personales para un mejor manejo de decisiones, adquirir educación sexual para la construcción personal, reconocer los tabúes sociales frente a la sexualidad para un desarrollo personal sano. Bien. Informándoles que al finalizar la exposición tendremos la sección preguntas y respuestas, las cuales pueden ir dejando en el chat a medida que se vaya desarrollando la charla. Y sin más que decir, por ahora, les presento a los expositores que tendremos el día de hoy. Con ustedes, Madeline Castellanos y Jorge López, ambos estudiantes de la carrera de Psicología. Buenas tardes, mi nombre es Madeline Castellanos. Esperamos que este webinar sea de suma ayuda para ustedes, ya que toca temas muy interesantes, especialmente para esta etapa de la adolescencia. Primeramente, antes de empezar con los temas, esta pregunta muy importante que nos hemos hecho varias veces a lo largo de nuestra vida, que es, ¿quién soy? Generalmente nos empezamos a cuestionar esto en la adolescencia. Entonces, esperamos que este webinar sirva como herramientas, les dé ciertas herramientas para que puedan responder esta pregunta. Así que a medida estén viendo los temas, los invitamos a que reflexionen sobre quiénes son ustedes, sobre sus características, sobre sus habilidades, sobre lo que ustedes piensan que son. Primeramente, comenzaremos con lo que es la adolescencia. Esta se puede definir como esa etapa que se encuentra entre la niñez y la edad adulta. Cronológicamente inicia por los cambios de la pubertad y se caracteriza por profundas transformaciones biológicas, psicológicas y sociales. Gracias a esta etapa, pues dejamos de ser niños y estamos en ese camino de convertirnos en adultos. Aquí no solo se encuentran esos cambios físicos, esos cambios biológicos, sino que también psicológicos. Es una etapa en donde empezamos a cuestionarnos varias cosas, nuestro mundo, nuestra familia, hacia nosotros mismos también, en donde comenzamos a esta construcción de identidad también. Primeramente, en esta etapa pues sucede lo que es el crecimiento y los cambios físicos, que en cuanto a las características biológicas, pues vemos un aumento en la rapidez del crecimiento, un desarrollo acelerado de los órganos reproductores y la aparición de rasgos sexuales secundarios, como es la aparición del vello, el crecimiento de los órganos sexuales. Prácticamente se observan características en cuanto al crecimiento, en cuanto a la fuerza. Sin embargo, prácticamente cada sexo tiene sus propias características en esta etapa. Por ejemplo, en la pubertad, pues sabemos que la pubertad es la obtención de la madurez sexual y la capacidad de procrear. En las mujeres podemos notar esto con la menarquia, que es el primer periodo menstrual, mientras que en los hombres pueden notar esto con la espermarquia, que prácticamente es la primera eyaculación con espermatozoides aptos para fecundar. Asimismo, podemos observar estas actitudes y conductas sexuales que pues antes de la pubertad generalmente tendemos a relacionarnos completamente con personas de nuestro mismo sexo. No tenemos ningún interés en las personas del sexo opuesto. Sin embargo, en esta etapa, debido a la pubertad, a este golpe de hormonas, pues estos cambios biológicos hacen que el adolescente se empiece a interesar en el sexo opuesto y tiene esa necesidad de integrar su sexualidad, estos pensamientos ya sexuales, a varios aspectos de su personalidad. Asimismo, aparte de los cambios biológicos, de los cambios físicos, también observamos los cambios cognitivos, este crecimiento mental que empezamos a desarrollar en esta etapa. Bueno, durante la adolescencia hay una expansión de la capacidad y el estilo de pensamiento que aumenta la conciencia del individuo, su imaginación,
su juicio e intuición. Eso no significa que cuando somos niños pues no imaginamos, no creamos, no pensamos. Sin embargo, en la adolescencia estos cambios empiezan a ser más notorios. En esta etapa, pues el del desarrollo cognitivo se caracteriza por un mayor pensamiento abstracto. O sea, esta facultad de crear ideas, de imaginar sucesos, de planificar soluciones, de proyectarse al futuro. Es lo que empieza en esta etapa. Empezamos a visualizar más allá. Y también, pues, el uso de la metacognición, que es la capacidad de reflexionar sobre los procesos de pensamiento y la forma en la que se aprende. Entonces, la adolescencia realmente marca un antes y un después en la vida de cada persona. Bueno, se observan estos cambios en el alcance y el contenido del pensamiento. Los adolescentes usan incipientes habilidades cognitivas en actividades intelectuales y éticas que se concentran en su persona, su familia y el mundo. En la adolescencia, nosotros empezamos a observar más allá de nosotros mismos. Claro, en esta etapa pues tendemos a centrarnos bastante en nosotros, pero empezamos a tener una actitud crítica hacia todo, hacia el mundo, hacia nuestra familia, hacia nuestros padres. Y es gracias a este crecimiento cognitivo que sucede en esta etapa. Disculpen. Gracias a estas destrezas cognitivas, el contenido de sus pensamientos amplía su alcance y su complejidad. Es lo que les mencioné. En la niñez tendemos a tener una imaginación enorme. Sin embargo, ya en la adolescencia tendemos a ir mucho más allá, empezamos a pensar en el futuro, en las consecuencias de nuestros actos, en lo que queremos llegar a ser. Entonces, es una etapa bastante decisiva realmente para la etapa adulta. Estos cambios se pueden observar en tres cosas. Sería el examen del mundo y de la familia. Como les mencioné, en la adolescencia comenzamos a tener esta actitud crítica. Dejamos de aceptarlo todo y empezamos a cuestionarnos las cosas. Nos empezamos a cuestionar nuestro mundo, la sociedad en la que vivimos, nuestra familia, nuestros padres. Por eso estas relaciones tienden a ser un poco conflictivas en esta etapa, porque ya no aceptamos todo solo porque sí. Empezamos a cuestionarnos más las cosas. Asimismo, comienza esta introspección y el egocentrismo. Comenzamos a pensar en nosotros mismos, nos centramos en nosotros, empezamos a descubrir lo que es nuestra personalidad, nuestra identidad, y en ese proceso, pues comenzamos a creer que los demás también se interesan en nuestra identidad, en nuestros gustos, en nuestros pensamientos. Y en esta etapa llegamos a sentirnos un poco agobiados si alguien recalca que no tenemos una habilidad en cierta área que nosotros creíamos que sí, o que tenemos cierta cualidad que no creíamos conveniente. Y por último, también observamos el desarrollo moral, ya que en la adolescencia comenzamos a cuestionarnos y comenzamos a ver un mundo que antes no habíamos visto. Por ejemplo, el adolescente ya puede empezar a tener relaciones sexuales, entonces ya dependerá de él si decidirá tener relaciones sexuales prematrimoniales o no. Así como empezará a ver conductas de sus compañeros, quizás consuman drogas o quizás pertenezcan a alguna pandilla o algún grupo delictivo, y también dependerá de nosotros si decidimos replicarlas o no. Así como también en esta etapa comenzamos a cuestionarnos tantas cosas que podemos decidir si una religión en particular va a ser importante para nosotros o no, si vamos a decidir pues tener un buen desarrollo académico, podríamos decir. Entonces este desarrollo moral se ve bastante implicado en esta etapa porque empezamos a tener decisiones, a tener estas posibilidades en nuestras manos y empezamos a pensar en sus consecuencias. Asimismo, este desarrollo en la adolescencia tiene dos tareas fundamentales, que serían la autonomía y la independencia, porque en esta etapa queremos ser independientes. Claro, dependemos todavía de nuestros padres en ciertas cosas, pero empezamos a querer tener esta autonomía personal. Y la segunda tarea del desarrollo es la identidad. Como les venía mencionando, en la adolescencia se empieza a construir nuestra identidad, la cual nos hará que ya en la etapa adulta vamos a tener una vida un poco más tranquila porque ya sabemos quiénes somos, cuál es nuestra posición en la sociedad, en nuestra familia. Por ello es que ahora le vamos a hablar sobre lo que es la identidad. Pues podemos considerar la identidad como el resultado del reconocimiento de uno mismo, debido a la interacción social. Esta no es fija e inmóvil, sino que es dinámica, inestable y múltiple.
se va modificando con el transcurso de las interacciones cotidianas y se basa en el análisis de los reconocimientos que hacemos hacia uno mismo, hacia los otros, y el reconocimiento de otros hacia nosotros. La identidad, pues como se menciona, es el resultado de todas estas interacciones. Es el resultado también de la unión del pasado, del presente y del futuro, en donde todas nuestras características están en un conjunto y sabemos quiénes somos, cómo nos ven los demás, o quizás qué esperamos de nosotros mismos. Además, como se menciona, es múltiple. Esta se puede clasificar de forma, esto es de forma general, porque más adelante lo vamos a ver más específicamente, pero esto se puede dividir en la identidad personal, en la identidad social, que cumple diferentes funciones en esta sociedad, ya que pues somos seres sociales por naturaleza. Entonces, para que lo tengan un poquito en cuenta. La identidad cumple 5 funciones principales, que serían la pertenencia. Al conocernos, al saber sobre nuestras características, nuestras habilidades, nos podemos sentir pertenecientes a un grupo, a la sociedad, hasta de forma individual sentimos que tenemos un lugar en el mundo. Asimismo está la distintividad, en donde la identidad no funciona para saber quiénes somos, pero también para saber quiénes no somos. Esto nos distingue de las demás personas, si pertenecemos a algún grupo quizás de, no sé, de deporte, en la iglesia. Esta identidad hace que nosotros sepamos que no somos como las personas de otro grupo, del grupo rival, por ejemplo. Entonces, esta función ayuda bastante. Asimismo, el respeto. Al tener nuestra identidad ya descubierta y que principalmente que sea positiva, pues tendemos a recibir respeto de las demás personas, al ya saber nuestras características, nuestras habilidades. Así que también podemos tener el respeto. La comprensión. Al tener nuestra identidad ya descubierta, pues podemos ver el mundo de una forma diferente, en donde comprendemos las cosas, comprendemos a las demás personas, especialmente con las personas que nos sentimos identificados. Y por último está la agencia, ya que sentimos que pertenecemos al mundo gracias a nuestra identidad, pues sabemos que no estamos solos, sabemos que podemos contar con varias personas, sabemos que también nosotros somos agentes de cambio, que podemos realizar ciertos cambios en el mundo. Entonces, estas son las 5 funciones más principales de la identidad. Y pues hay que mencionar cómo se forma esta. Pues antes de la adolescencia nos vemos a nosotros mismos en función de diversos roles. Cuando somos niños, nosotros nos vemos como el hijo de mi mamá, el hermano de mi hermana mayor, quizás el estudiante de una determinada escuela. Y también en función de la pertenencia a pandillas, clubes o bandas, grupos de amigos, grupos de iglesia, no necesariamente solo con los que están en la diapositiva, ¿verdad? Pero gracias a este desarrollo que sucede en esta etapa, este desarrollo cognitivo, pues comenzamos a analizar estos roles que teníamos impuestos. Identificamos contradicciones, conflictos en esto y reestructuramos para que sean acordes a lo que ahora creemos sobre nosotros mismos. Se pueden reestructurar, se pueden modificar o se pueden desechar y adquirir nuevos roles. Esto significa que debido a estos grupos de referencia que tenemos, ya sea nuestra familia, en nuestro grupo de amigos, nuestro grupo de iglesia, nuestro grupo de quizás un deporte que practiquemos, ellos nos brindan estos roles, estos valores, que en esta etapa tiende a ser un poco conflictivo con nosotros mismos, ya que comenzamos a cuestionarnos todos por esta actitud crítica que desarrollamos en esta etapa, pues empezamos a cuestionarlo todo y empezamos a adquirir lo que consideramos que es correcto para nosotros mismos y a desechar lo que nos cause cierto conflicto interno. También la identidad se pueden identificar 4 estados de formación que empezarían con la exclusión. Pues como se mencionó anteriormente, cuando somos niños, nosotros creemos que somos esos roles que se nos han implementado, como ser el hijo de tal, el hermano de tal, el estudiante de este lugar. Sin embargo, después viene lo que es la etapa de difusión, en donde nosotros comenzamos a cuestionarnos por qué creemos que solamente somos eso, cuando realmente solo es un rol que se nos impuso. Entonces, después de esto, vamos a lo que es el estado de moratoria, en donde sucede esta crisis de identidad, donde no sabemos quiénes somos, nos da miedo tomar decisiones porque no nos conocemos. Y debido a todos estos estados, terminamos en lo que es la consecución de la identidad,
en donde logramos definir, encontrar nuestra identidad y somos capaces de tomar decisiones. Ya que en la adolescencia pues se tiende a tomar muchas decisiones que van a afectar toda la vida. Así que es interesante que tomen en cuenta esto. Asimismo, según diversos autores se han observado diferencias sexuales en lo que se le mencionó anteriormente, en donde los varones parecen que tienen mayor autoestima en esos estados de consecución y moratoria de la identidad. O sea, al parecer ellos pueden sentirse menos agobiados cuando tienen estas crisis de identidad y cuando ya logran encontrar su identidad propia. Sin embargo, ya las mujeres, pues, al parecer tienen más conflictos sin resolver, especialmente en lo que es en las decisiones familiares y profesionales. Ahora bien, ¿por qué es importante que tengamos una identidad personal? ¿Por qué influye en cuestión en nuestra toma de decisiones o en nuestra propia sexualidad, al principio que lo mencionábamos durante la adolescencia? La identidad personal es la autodefinición basada en los diversos aspectos de nosotros mismos, donde tenemos en cuenta nuestra apariencia física, aquellas cosas que percibimos de nosotros, nuestro pelo, nuestra forma, nuestra altura, nuestros ojos, etc. Nuestros gustos, que pueden ser tanto positivos o negativos según hacia qué van, nuestras aficiones, que pueden ser políticas, ¿no? Las cosas que nos interesan, las cosas que no, nuestras ocupaciones, nuestras habilidades, lo que consideramos que tenemos como personas. Y esto es muy importante al momento de nuestra toma de decisiones, que lo veremos más adelante. Ahora, ¿por qué el autoconcepto tiene una similitud en la identidad? Porque la identidad define el concepto, el autoconcepto. El autoconcepto es una colección organizada de creencias y autopercepciones sobre uno mismo. Eso significa que puede ser tanto idealizado como no. Podemos decir, wow, yo soy una persona que soy súper inteligente, soy una persona que tiene muchas cualidades, pero puede que al momento no las tengamos, o si las tenemos. Entonces el autoconcepto depende bastante de cómo nosotros tenemos esas autopercepciones o creencias en nosotros. Es nuestra identidad propia, un esquema básico que consiste en un conjunto organizado de creencias y actitudes acerca de uno mismo, actitudes tanto favorables como desfavorables. Ahora, ¿qué es la formación del autoconcepto? ¿Cómo formamos este concepto? Esto incluiría las experiencias del pasado, el conocimiento detallado de cómo se es ahora a diferencia del pasado y las expectativas acerca de los cambios que se experimentarán en el futuro. Esto hace referencia a cómo a través de todo lo que nosotros hemos formado a lo largo de nuestra vida, como las expectativas de nuestro futuro, van a ir formando un concepto en nosotros. Por ejemplo, yo a través de mis experiencias pasadas voy a decir, ok, yo siempre he sido una persona responsable y hoy en día lo sigo siendo. Mis expectativas a futuro es que con esta responsabilidad de mi identidad, de mi autoconcepto, pueda llegar a un futuro que tenga un éxito. Entonces, ese conjunto, esa integridad lleva a la formación de mi autoconcepto. Es la suma de cada cosa que la persona recuerda, sabe y puede imaginar de sí misma. Ahora, ¿cuál es la estructura del autoconcepto? Tenemos tanto de la manera central y periférica como de manera sistémica, lo que es la sexual, la social y demás. En la manera central sería como aquello que percibimos de manera positiva o negativa en cuestión de nuestras actitudes. O sea, de qué forma a mí me gustan las cosas, de qué forma no, cómo quisiera ser, cómo no quisiera ser. Es aquello que está más centrado en nuestra identidad. En lo periférico es aquello que está más moldeable. Es aquellas actitudes que pueden estar más cerca de aquellas cuestiones que forman parte de nuestra identidad y el amplio espectro de la misma para ser moldeables. Luego, en cuestión si puede ser sexual o social y demás, en lo que es sexual depende bastante de lo que es cómo nos percibimos en cuestión de nuestro sexo, hombre, mujer, demás. Y en cuestión de lo social, tiene que ver mucho acerca de cómo nosotros nos percibimos frente a un grupo y nuestra utilidad frente al mismo como hacia nosotros mismos. O sea, de qué manera yo voy a ser funcional en un grupo y cómo mis grupos ayudan en la formación de mi identidad, de mi autoconcepto. Ahora, ¿qué es la identidad social para entrar más a profundidad? Es el conjunto de muchas características de una persona y comprende las características únicas como el autoconcepto y las características compartidas con los demás. Eso significa que es como ese lazo constante entre la sociedad y nosotros y aquello que nos ayuda a llegar a decir yo soy esta persona con el apoyo pues de la cultura de la sociedad, ¿no? Entre estas se encuentran el género, cómo nos percibimos, hombre, mujer, binario, no binario, demás.
las relaciones interpersonales, los grupos a los cuales estamos relacionados, aquellos a los cuales pertenecemos y nos ayudan a formar nuestra identidad social. Nuestras vocaciones y aficiones, aquellas cuestiones que ayudan a formarnos en algún área. Por ejemplo, algo que vamos a escuchar mucho es el área de las vocaciones dentro de una carrera que vamos a escoger, porque vamos a tener ciertas vocaciones que se van a ir inclinadas a escoger determinada carrera universitaria. Y es algo que todas las personas tenemos, vocaciones y aficiones hacia determinadas cosas que nos van a generar una pasión y demás. Luego están las afiliaciones políticas o ideológicas, que sería aquello que nosotros decimos, ok, yo apoyo este movimiento social, no apoyo este otro movimiento social, debido a tal, tal y tal. Comenzamos a formar esta identidad con la ayuda de la sociedad y lo que percibimos de la misma. Y según también de cómo nos hace entrar en una comodidad y no en un conflicto. También tenemos lo que son los atributos específicos, que serían más aquellas cuestiones que nosotros tenemos, que brindamos a la sociedad y cómo la sociedad nos ayuda a la formación de los mismos. Y por último, lo que serían las aficiones religiosas y políticas. Religiosas, pues ya sería en qué grupo religioso yo pertenezco y la moral que hay en él y las reglas que hay, ¿no? Si yo soy católico, si soy evangélico, además, todo este conjunto ayuda en nuestra formación de nuestra identidad social. Ahora, a partir de todo lo que hemos hablado, vamos a cuestionarnos. Usualmente en la adolescencia se cuestiona mucho quién soy, cómo descubro mi identidad, cómo voy a tener esta orientación, cómo voy a tener esta ubicación dentro de quién voy a ser. Así que, para lograr una identidad autónoma y solidaria, hay que transformar en un proceso dinámico que se desarrolla a lo largo de toda la vida, en que el hecho de reconocerse a sí mismo y ser reconocido por otro, confabulan como incógnitas constantes y recurrentes. Estas incógnitas son como quién soy para las demás personas, bajo qué reglas me tengo que regir en la sociedad, y porque estas incógnitas que me hago constantemente me dicen, ok, ¿para dónde me muevo? ¿Cómo tomo mis decisiones? ¿Cómo voy a tener esas funciones de nuestra identidad? Que con anterioridad nuestra compañera Madeleine nos mencionaba, ¿cómo voy a tener ese sentido de pertenencia, ese sentido de respeto, ese sentido de agencia? Si primero tengo que conocer mi identidad y responderme a estas incógnitas que van a ayudarme a fortalecer mi identidad. Ahora, las herramientas para poder llegar a esto es que a través de estas propias respuestas sepamos qué viene implicada en cada una. En la pregunta de quién soy, respondemos a la unidad del sí mismo. ¿Y qué es esto? Con la finalidad de obtener un reconocimiento de características personales en cuanto a creencias y valores que conforman y configuran el carácter, implicando al mismo tiempo un reconocimiento del otro como semejante e igual a sí mismo, en lo que respecta a su libertad y dignidad, además de una afirmación de sí mismo como único y diferente. Aquí es cuando vamos a recordar una de las funciones esenciales al momento de lo que es la identidad. Esta nos va a ayudar bastante en responder por qué somos personas tan distintas, por qué somos distintos, pero igual tenemos cuestiones que nos van a hacer semejantes a otros, pero esas semejanzas no van a ser totales en nuestra identidad frente a otras personas. Yo no soy igual a ti, tú no eres igual a mí, nadie va a tener esa completa igualdad en cuanto a ser como yo. Así que, ¿quién soy? ¿Cómo voy a responder una pregunta si nadie va a ser como yo? Para responder a esta pregunta tenemos que ser conscientes de esta diferencia de que no somos como otros y que aunque tengamos semejanzas, siempre vamos a ser un ser único que tiene su libertad y dignidad. Tenemos unas creencias y valores que van a conformar y configurar el carácter. Y a partir de esta conciencia de quiénes somos, de ir conectándonos a base de esa diferencia y esa semejanza, vamos a ir encontrando esa unidad del sí mismo. Ahora, tenemos lo que es la integridad del sí mismo. Y esta dimensión responde a la pregunta, ¿quién soy yo para que puedas contar conmigo? Ya que esto implica la integración del pasado, presente y futuro, y se trata de dar acomodación a las experiencias vividas, aceptar de las contradicciones que surgen en la historia vital, las cuales se van organizando y reintegrando de forma significativa. Esto hace mención a dos cuestiones. Cuando nosotros nos integramos hacia otras personas para que puedan contar con nosotros, hay una relación estrecha ante la sociedad, una relación entre otras personas, una relación interpersonal. Entonces, la integridad de sí mismo como la integridad hacia los otros es algo que va a contar tanto en la relación recíproca de mía con los demás. Entonces, ¿quién soy yo para que puedas contar conmigo? La incógnita que responde a la integridad de sí mismo es porque al momento en que nos cuestionamos esto,
sabremos qué cualidades que tenemos van a ser favorables o desfavorables al momento de formar nuestra identidad con la ayuda de otras personas. Cómo esas relaciones interpersonales y esa integración social nos van a ayudar a descartar o aceptar cuestiones en nuestra identidad y a formarla en sí. Cómo al estar relacionado ante un grupo, cómo está relacionado ante un grupo que vaya a ser favorable a nuestras actitudes, nos va a llevar a generar prácticas que no hacíamos con anterioridad, como, no sé, ir a actividades sociales, ir a hacer, a apoyar a grupos que están afectados, por ejemplo. Hacer este tipo de dinámicas van a ayudarnos a formar una integridad con nosotros, porque a través de eso vamos a ver nuestras cualidades positivas, lo que nos puede servir para que las personas puedan contar con nosotros y así ver cómo formar la integridad de nosotros mismos. Ahora, está la integración con otros, que esto tiene que ver más con la relación de uno hacia los demás y no al revés. Esta dimensión responde a la pregunta de por qué debo actuar según las reglas e implica una integración personal a través de la reflexión en procesos de diálogo con otras personas. Este proceso implica a su vez la búsqueda de alternativas de acción y de reconocimiento, pero esta vez desde otros y a través de los diferentes grupos y ámbitos que lo rodean. Sin el anterior caso de la integridad de sí mismo, lo que se hace es que a través de los grupos y a través de las actividades, nosotros nos formamos en nuestra identidad y comenzamos a decir, ok, esto me gusta de mí, soy una persona que tiene bastante solidaridad o compromiso, y esto va a ayudarme a formar mi identidad. En este caso es distinto. Es ver cómo nosotros al acoplarnos a ciertos grupos y a sus reglas, vamos formando una identidad a través de esa unión a otros grupos, que pueden ser tanto religiosos, educacionales, deportivos, familiares, políticos, artísticos, demás. Entonces, de manera de cada uno de estos grupos siempre van a tener reglas. Recordemos que las reglas es algo que va desde lo moral. Y para que haya un orden en cada grupo se necesitan de estas para que se mantenga estable. Cada persona en cada grupo, cada vez que hemos entrado a uno, siempre vamos a tener esa unión en la que tenemos que decir, ok, este grupo tiene reglas fijas. Este grupo tiene una manera en la que tiene sus reglas, tiene sus propias costumbres que pueden llegar a formarse, que vamos a ir aprendiendo para manejarlas con actuar según las reglas de otras personas. Y a través de esas reglas, accionar y tener el reconocimiento de las mismas para nosotros ir formando nuestra identidad a base de lo que aprendemos de otros grupos. Ahora, al momento en que ya sabemos cómo tenemos que formar nuestra identidad a través de estas incógnitas y a través de todo lo que hemos hablado con anterioridad, vamos a lo que es una de las mayores preguntas, y es como, ¿cómo sé que tengo que tomar decisiones? ¿Cómo sé que tengo que pasar este proceso y no esquivarlo? Porque es algo que en la adolescencia suele ocurrir. A través de los procesos que se pasan en esta etapa, tanto fisiológicos, endocrinos, el sistema nervioso, tantos cambios que hay, cognitivos, emocionales, es complicado que haya una toma de decisiones que vaya a ser adecuada a veces. Pero eso no es en sí culpa del adolescente, es culpa de todo un proceso que está ocurriendo en esta etapa, tanto fisiológico y demás. Así que ahorita les comentaremos más de ello. La adolescencia es una etapa de desarrollo en la cual suelen aparecer un importante número de conductas de riesgo. No es poco frecuente que los adolescentes se involucren en actos vandálicos, practiquen relaciones sexuales desprotegidas, se inicien en el consumo de drogas o sientan preferencias por actividades deportivas arriesgadas. Los adolescentes, a diferencia de los jóvenes y los adultos, presentan una mayor ineficiencia en sus estrategias de pensamiento en las habilidades metacognitivas en general, lo cual les impide el análisis adecuado de las situaciones y como consecuencia entorpece la toma adaptativa de decisiones. Como mencionaba con anterioridad, hay todo un proceso que va más allá solamente de un actuar. Nosotros vemos a un adolescente que a veces va a actuar de una manera que para nosotros no sería la adecuada, pero no nos preguntamos como, ¿qué está pasando realmente en este adolescente? ¿Qué proceso está pasando? ¿Por qué se le está dificultando y por qué está tomando estas decisiones? No sabemos el contexto que tienen detrás y tenemos que tener en mente de que en esta etapa hay una gran cantidad de procesos que están pasando en su cuerpo, en su manera de pensar, como mencionaba,
que van a entorpecer esta toma de decisiones. Y por eso se ocupa de un apoyo en el adolescente, una guía para que sepa de qué manera ir tomando estas decisiones, como también tener ese reconocimiento que claramente va a ser a veces difícil tenerlas porque hay un conflicto que ahorita veremos. De acuerdo al modelo del sistema dual, las dificultades de los adolescentes para tomar decisiones adecuadas no radican exactamente en su inmadurez cognitiva, como decía Jean Piaget, sino en el desequilibrio entre el procesamiento emocional y racional de las situaciones. ¿Esto qué significa? Lo que es el sistema dual hace referencia a lo que mencionábamos acá abajo, el procesamiento emocional y racional de las situaciones. Como miramos en la imagen, es un corazón y un cerebro peleando por quién gana. Y esto es algo que va a pasar, es algo que nos decimos de jóvenes. Ay, no sé a quién hacerle caso, a mi corazón o a mi mente, ¿no? Entonces, a través de esto que nos decimos, es porque la verdad detrás de esa idea hay un significado que la verdad tiene sentido. Porque sí hay un proceso en el cuerpo del adolescente que está costando para que haya un procesamiento racional de las situaciones. Porque durante la infancia el procesamiento emocional y racional de las situaciones está equilibrado. Pero al momento en el que entramos a la adolescencia, el procesamiento emocional ya llega a una madurez, pero el racional de las situaciones ocupa mayor necesidad de experiencias, un mayor tiempo para llegar a formarse completamente, y eso claramente lleva a un conflicto entre el procesamiento emocional y racional, porque uno ya está formado mientras que el otro está en su formación, ¿no? Este mismo proceso es el que lleva a los adolescentes a tomar decisiones que van a decir, ay, esto me gusta hacerlo, pero realmente me hace bien. Esto me gusta, es el lado del procesamiento emocional, pero de manera racional, ¿me hace bien? Hacernos este tipo de preguntas van a ir formándose con el tiempo y la madurez que vamos a tener. Por eso es que la inmadurez cognitiva, como mencionaba Jean Piaget, es tomarlo más como un amplio espectro de la adolescencia, porque va mucho más allá de todo un proceso fisiológico, un proceso de cambios hormonales, un proceso de cambio en la sociedad, incluso en lo social, de la manera en cómo se le percibe al adolescente. En esta etapa aparecen conductas con elevados componentes de riesgo, debido a que los impulsos generados por las estructuras profundas del cerebro. Esta situación no ocurre durante la niñez, pues los dos sistemas poseen niveles de desarrollo equivalente, como también ocurre en la juventud y la adultez, como mencionaba con anterioridad. Ahora, tenemos con ustedes una dinámica, la cual tiene relación con todo lo que hemos hablado. Y nos vamos a preguntar ahora, ¿cuál es nuestra identidad? ¿Quiénes somos? A todo lo que hemos venido hablando, de qué manera todo el procesamiento fisiológico, todo el proceso de la toma de decisiones, de nuestra propia identidad, va a ayudar a respondernos la incógnita que en un principio hicimos. ¿Quién soy? Así que, la dinámica va así. Me vendo. Piensa en una característica tuya que sea valiosa. Cada persona al reconocerse sabe que tiene una característica que otros necesitan. Es única y valiosa, tanto que los demás pagarían por tenerla, y esta la vuelve muy especial. Tanto mi compañera Madeline como yo les daremos un ejemplo en el cual ustedes podrán comentar a través del chat para que nos puedan decir qué cosa, qué característica de ustedes creen que es muy valiosa. Porque todos tenemos algo que otros van a necesitar o que otros no llegan a tener. Y ahí es donde entra la diferencia de nuestra identidad con las demás personas, esa distinción. Entonces, ahorita les paso con un ejemplo. Por ejemplo, uno de mis talentos más preciados es el liderazgo. Considero que soy una persona que tiene mucha capacidad de liderazgo, soy bueno para ayudar en los grupos, soy bueno para mantener un sistema democrático entre las personas. Y considero que ustedes lo van a necesitar y que es un talento muy preciado y lo van a necesitar para manejar sus grupos, para saber qué hacer en situaciones donde tienen que ser la voz, donde tienen que usar herramientas que van a ir aprendiendo y que tienen que saber que es un sistema en el que tienen que aprender a ayudarse con otros. El liderazgo es increíble, porque nos va a ayudar a abrir puertas, como también saber qué decisiones tomar. Como dijimos anteriormente, es una toma de decisiones. Entonces, al ser esa mi cualidad, soy consciente de que la van a necesitar. Así que en eso consiste la dinámica. Ahora les dejamos otro ejemplo.
Ok, en mi caso les voy a realizar un sociodrama para que sea un poco más amena la reunión. Y bueno, buenas tardes, damas y caballeros. El producto que hoy les vengo a mostrar está en un estado excelente, es sumamente valioso, el cual es el autoaprendizaje. Esta es una habilidad en donde nosotros podemos aprender cosas sin necesitar un maestro, un tutor o una guía. Las personas que tienen este talento son autodidactas. Pueden aprender lo que ellos quieran buscar a su determinado ritmo. Entonces, el precio de este producto ustedes lo van a encontrar de una forma incalculable, ya que tiene tanto valor y prestigio que casi muy pocas personas los tienen. Así que ya que hoy ando de buenas, vengo y se los voy a ofrecer por la módica cantidad de 5 pesitos. Ustedes ya saben, el autoaprendizaje sirve mucho en cuanto a la escuela, en cuanto a la universidad, en su vida diaria. Ustedes van a aprender habilidades que ustedes quizás no tengan un maestro disponible, quizás no tengan la economía disponible para eso, y ustedes solo van a buscar cómo aprender eso. Entonces, de esto se trata la dinámica. Ya que estuvieron reflexionando a través de todo el webinar sobre sus características, sus habilidades, sus talentos, quisiéramos que unas 3 personas participen a través del chat de aquí de Zoom y nos digan esto: mi característica más preciada es esta, considero que las personas pagarían por tenerla, ya que puede servir para esto y para esto. Así que no sé si quieren participar. Ok, ya participó una persona. Dice, me vendo. Soy un joven luchador por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, para lograr sociedades más igualitarias en donde todos y todas seamos iguales, para lograr erradicar la violencia contra las mujeres y niñas. Miren, es una cualidad sumamente importante, deberían de comprarla. Ok, aquí hay otra propuesta. Dice el compañero de nuestro webinar, Eduard Fuentes. Me vendo. Mi característica más preciada es la creatividad, innovación, liderazgo, con muy buena facilidad de palabras e improvisación. ¡Qué ganga! Está vendiendo bastantes características de un solo, ¿eh? Y por último, nuestra compañera de webinar, María José Mineros, dice, me vendo. Ay, se me fue. Soy una persona responsable de mis actos y mis palabras, que busca siempre generar un impacto positivo en quienes me rodean. La verdad es que se aprecia bastante que ustedes hayan hecho. Se aprecia bastante que ustedes hayan hecho esta reflexión, donde ahora son conscientes de qué características poseen, qué habilidades tienen, cuál es su papel en el mundo, qué logran en esta sociedad. Es sumamente importante. Y como se mencionó en todo el webinar, en la adolescencia, en esta etapa, comenzamos a cuestionarnos esto. ¿Quiénes somos? ¿Por qué deberías de contar conmigo? ¿Cuál es mi papel en el mundo, en la sociedad, en mi comunidad, en mi casa? Así que esperamos que estas herramientas les hayan servido. Por último, yo quería agregar, pues, una frase que me pareció sumamente interesante, que es de Patricia Briggs, que dice, la identidad era una parte herencia, en parte educación, pero principalmente las decisiones que tomas en la vida. Bueno, ahora vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Ustedes pueden ir dejando en el chat las preguntas que tengan a nuestros expositores. Yo las voy a ir leyendo para que salgan de sus dudas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? El compañero Edward Fuentes nos dice, ¿de qué manera abordar a un joven con dificultad de aceptación? Okay.
Tenemos que tomar en cuenta que durante la adolescencia hay bastantes procesos que están ocurriendo. Hay que tomar en cuenta que también al tener una autopercepción, comienzan a haber situaciones donde también su autoestima se puede ver o no afectada. La dificultad de aceptación tiene mucho que ver a veces con nuestra autoestima, tiene mucho que ver con la situación de nuestro entorno social. Para llegar a abordar este tema con un adolescente, creo que es muy necesario lo que sería la comunicación con el mismo. Hay que saber comunicarse con la persona y ser consciente de que al estar atravesando el proceso de adolescencia con distintos procesos fisiológicos, endocrinos, hormonales, cognitivos, sus maneras de pensar, claramente puede que tenga ideas que puede que sean o no ciertas. Y hay que tener esa empatía hacia el joven, hay que tener esa empatía hacia el adolescente, porque no siempre se sabe lo que hacen. Es un proceso en el que quieren aprender lo que están haciendo, quieren saber qué están haciendo, pero es una situación complicada. Entonces lo más asertivo es una comunicación que se debería de tener con el joven, entender las diferencias y entender el proceso por el que está pasando. Tenemos otra pregunta de Luis Vanegas que nos dice, ¿quién debería hablar sobre salud sexual y reproductiva con los jóvenes? Antes de responder esta pregunta, voy a responder la que hicieron anteriormente, que es de Diego Cortés. Dice, me parece importante la información dada. Sin embargo, no mencionaron nada de educación sexual integral. Mi pregunta, ¿cómo se relaciona la identidad con la sexualidad? Es una pregunta muy importante, la verdad. La cosa es que en esta etapa nosotros comenzamos a darnos cuenta sobre nuestra sexualidad. Se sabe que los niños llegan a tener ciertas conductas sexuales, pero no es con ninguna, podría decirse, sin ninguna intención de placer, de descubrimiento, digamos en ese ámbito. Sin embargo, ya en la etapa de la adolescencia, comenzamos a darnos cuenta que, oh, soy una mujer, menstruo, me están llamando la atención los hombres o quizás las mujeres. Es una etapa en donde comenzamos a descubrirnos, comenzamos a descubrir nuestra identidad, nuestros gustos, nuestras orientaciones. Entonces el webinar no se centraba en sí sobre lo que era la sexualidad, sino que lo tomaba como una parte que es necesaria al momento de descubrir lo que es la identidad. La siguiente pregunta que mencionó la compañera Annette Valeriano, pues se dice que la educación sexual inicia desde el hogar. Los primeros que ofrecen información sobre esto a los niños son los padres. Entonces, a pesar de que ellos tienen esta responsabilidad de educar sobre la sexualidad a sus hijos, realmente toda la sociedad tiene esta responsabilidad, tanto los padres como lo serían las escuelas. Así que, con tal de que la persona tenga estos conocimientos adecuados para abordar estos temas, pueden abordarlos. Otra preguntita dice Johari Soriano. ¿Qué tanto influye la sociedad con la identidad y la sexualidad de los adolescentes en nuestro país? Bueno, hay que tomar muy en cuenta que dependiendo de la sociedad se toma de determinadas maneras este tipo de temas. En la sociedad hondureña hay temas que dentro de la sexualidad son un tabú. Son tomados de una manera en la que no se pueden hablar tan de manera abierta porque no está considerado hablarlos como se deberían. De hecho, el tema de educación sexual no solamente trata desde los puntos meramente fisiológicos, sino que va mucho más allá en distintos temas que incluyen a lo social. Entonces, en nuestra sociedad influye bastante al momento de la identidad, porque eso no nos dan a conocer como nuestros atributos. Usualmente en colegios se nos dice como, uy, vos sos muy responsable, vos sos muy esto, vos sos lo otro. Pero esos son solo mis atributos, porque no me están formando en cuestión de mis afiliaciones, algo que deberían de realizarse, ¿no? Hacer al adolescente más curioso de estos temas,
que sepa en cuanto a sus afiliaciones, qué cosas les interesan, bajo qué vocaciones se va a orientar. Y con respecto a la sexualidad también, algo que se tiene, como dijo mi compañera Madel, informar desde un hogar. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿y qué pasa si los jóvenes obtienen la información por internet? Ok, eso ya es un poquito complejo de responder. Somos conscientes que en la actualidad hasta los niños más pequeños del hogar poseen diversos medios electrónicos por los cuales puede observar infinidad de cosas. Como se les mencionó, realmente la educación sexual inicia desde el hogar. Los padres comienzan con esto. Así que es complicado, ya que en estas etapas tendemos a ser como esponjas y absorber muchas cosas. Entonces, lo ideal sería que los padres tengan una buena relación con los hijos, una relación armoniosa, en donde se puedan hablar de estos temas sin ningún tabú, sin ninguna censura, en donde se hablen las cosas claras y tanto los niños como los papás se van a ver beneficiados con esto. Y ya en la adolescencia, cuando empezamos a tomar este tipo de decisiones, pues se evita cometer algunos errores. Y como última pregunta tenemos, ¿tienen estadísticas a qué edad los jóvenes comienzan a tener relaciones sexuales? Bueno, usualmente la edad en la que más se dan las relaciones sexuales es de los 16 a los 18 años. Es la edad donde en distintos países, por ejemplo en España, es del 50%, que se da un 52% en donde se dan relaciones sexuales en los adolescentes de 16 a 18 años. En nuestros países, claramente, el índice a veces llega a ser mayor. Si no estoy mal, en Honduras anda en el 60 aproximado, mal no estoy. Disculpen eso. Pero los índices dependen bastante de cómo se da la educación en un país. Entonces, tomando en cuenta que los temas de educación sexual y los temas de una identidad no son tan formados en Honduras, se suele presentar un índices mayores. Bueno, en el chat de Zoom les acabamos de compartir el formulario para llenar sus datos para hacerle llegar el diploma. Les agradeceríamos que pusieran su correo electrónico y su nombre completo, por favor. Encontrarán el link ahí, lo acaba de compartir la compañera en el chat de Zoom. Recordándoles que tienen 15 minutos para llenarlo. Después de 15 minutos se cierra el formulario. Así que llénenlo, porfis. Bueno, en conclusión, la identidad personal es algo muy necesario a lo cual nosotros tenemos que aprender. Y a veces es muy difícil cuando no tenemos a alguien que nos esté llevando por el camino de esta formación de nuestra identidad. La identidad no solamente tiene que ver con temas sociales o cómo es nuestro autoconcepto, sino también desde nuestra sexualidad y la aceptación de la misma. Hay que tomar en cuenta esta cantidad de distintos factores, de estas distintas maneras en las que podemos formar nuestra identidad para tener una mejor toma de decisiones, porque al final, si no sabemos qué actitudes tenemos frente a las cosas, una identidad fortalecida, ¿cómo vamos a saber tomar asertivamente decisiones que no nos generen un conflicto? ¿Cómo vamos a tomar decisiones que no nos generen un conflicto si no tenemos una identidad formada desde nuestra pertenencia, desde el respeto, desde la agencia, desde nuestra propia distintividad, conocer nuestras diferencias, quiénes somos con los demás, cómo son los demás hacia nosotros, esas reglas, la propia sexualidad y cómo todos esos temas nos ayudan a llevar en un conjunto hacia la toma de decisiones? Muchas gracias.
Bueno, así es como hemos culminado nuestro webinar, Educación Sexual Integral, un enfoque hacia la toma de decisiones. Esperamos que la información haya sido de utilidad para una herramienta para todos los jóvenes, ¿verdad? Que hayan comprendido. Y agradecemos a cada uno por su participación. También gracias a nuestros expositores, gracias al programa Mundo Joven por darnos esta oportunidad que nos brinda para dar un mayor alcance a más personas. Gracias a la licenciada Noemí Bindel y gracias a todos por su atención. Recordándoles también, disculpe, que en esta semana también van a estar habiendo más webinars. Por si están interesados, les podemos ir pasando los links en el grupo de WhatsApp, si están en el grupo de WhatsApp. También está la página oficial de la carrera, que ahí también están los links para las futuras reuniones. Y ya, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Y si Dios quiere, nos veremos en los otros webinars. También recordarles que ahí está el enlace para anotar su correo electrónico, su nombre, que lo acabamos de enviar por el chat, porque por ahí es donde tienen que anotarse para poder enviarles el diploma, para recordarles.